Bienvenidos, buenos días, un gusto saludarlos. Hoy es jueves, es 2 de julio. Esta mañana duró 20 minutos la reunión del presidente Gustavo Petro con el Papa León XIV en el Vaticano. 15 delegados del gobierno colombiano que estuvieron allí, aunque la reunión fue privada y bilateral. El presidente estaba con su hija, con 2 nietas, con Luna y Victoria, con algunos de sus ministros, el de Justicia, por ejemplo, con el exministro de Defensa Iván Velázquez, la canciller Rosa Villavicencio, imágenes que ven quienes están conectados en este momento al canal de YouTube, que coincide esta entrevista del presidente Gustavo Petro con un hecho político. Le da una entrevista esta mañana a Il Corriere, que es un medio de comunicación muy importante, un periódico de los grandes de Italia, hablando, denostando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Recuerden ustedes que con él, con Trump, había estado reunido en febrero de este año. Una entrevista, Enrique, en Europa, muy dura, en donde Petro dice que Trump se está portando como un rey en América Latina y que nos está llevando de vuelta al siglo XIX. Él que hace 4 meses le estaba rindiendo pleitesía en la Casa Blanca. ¿Y de qué manera? Estaban juntos en ese despacho Oval y parecían ser, no sé si los más cercanos, pero sí los más amigos. Pero en esta entrevista, en una de las últimas preguntas, de hecho, le dicen, ¿cree que existe la posibilidad de que Latinoamérica termine bajo control estadounidense? Y responde el presidente Petro en el Corriere, lo que antes conocíamos como el Corriere de la Sera, absolutamente. Le he puesto a Trump el apodo de El Rey, y eso nos remonta a 2 siglos y medio atrás, cuando Colombia expulsó por la fuerza a los virreyes porque no los quería, y dice, por eso somos una república. Le preguntan, una de las preguntas más interesantes de esta entrevista es, ¿por qué perdieron las elecciones? Y la respuesta tiene los elementos que ha venido enunciando en las últimas fechas. Dice, desde Benjamín Netanyahu hasta Donald Trump, desde el narcotraficante y expresidente de Honduras, indultado por el presidente estadounidense, en referencia a Juan Orlando Hernández, hasta Javier Milei. Muchos han destinado decenas de millones de dólares a invadir Colombia utilizando la inteligencia artificial. Y luego añade sus habituales especulaciones sobre que la inteligencia artificial mata espiritualmente al ser humano porque no le permite distinguir la verdad de la mentira, y añade que cada vez será más difícil distinguir entre la verdad y la mentira. Es una entrevista interesante donde dice también que él también fue guerrillero, en referencia a que el presidente electo Abelardo de la Espriella quiere detener las negociaciones con la guerrilla y reprimirla. Dice que ya no existen, que son solo una ficción, Néstor. Enrique, gracias. Ahora es posible que el presidente Petro tenga razón, que Trump se comporta como un monarca, que tiene esa cosa imperial. ¿Y cómo se porta? Es la siguiente pregunta. Petro, que fue a la Casa Blanca a intentar reparar la relación. Si Trump es el rey, como dice esta mañana Petro, pues ¿quiénes son los que le rinden pleitesía? Los vasallos del rey. ¿O acaso Petro no iba a la embajada de Estados Unidos a hablar mal de sus compañeros de izquierda hace unos años? ¿Acaso Trump no ha impuesto la política que ha querido en Colombia durante el gobierno del presidente Petro? Ese tema de la relación de Estados Unidos es lo que atraviesa la decisión, y no es coincidencia, de Iván Cepeda, que fue el candidato de Petro en las elecciones, que sigue con la teoría de la desobediencia civil, entre otras cosas, Ricardo, por cuenta de esto, de la relación de la Espriella con Estados Unidos. Así que nos devolvimos, estamos en época de Guerra Fría, basando toda nuestra política alrededor de la relación con los Estados Unidos. Sí, ese era el discurso de los dirigentes políticos de la izquierda tradicional de los 60 y de los 70. Hablaban ellos de la vinculación de los líderes de los partidos políticos tradicionales como supuestos agentes de la DEA y de la CIA, y fíjese cómo hoy en 2026 el candidato perdedor, Iván Cepeda, vuelve a esgrimir el mismo argumento para la desobediencia civil, según la cual él no reconocería el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Cuando nos gobernaron, el gobierno Petro que está terminando, nos impuso la agenda vieja, la del comunismo de los años 60 y 70, alrededor de los modelos públicos en entidades que eran privadas, que funcionaban bien trabajando con el Estado. Y ahora que se avecina otra vez la oposición, están con la bandera del nacionalismo, producto de la mano de los Estados Unidos. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 5 minutos. A propósito del presidente Petro, no respondió directamente la carta que le envió el vicepresidente Restrepo, que encabeza el empalme para el gobierno nuevo, sino que lo hizo su ministro de Hacienda, Germán Ávila. A las 10 de la mañana será la reunión de los equipos del empalme en la Casa de Nariño.
Hoy jueves, esta mañana, primera reunión en un empalme que ha estado lleno de tensiones, de desconfianza, de suspicacia y de roces. En el fondo está la evaluación de la economía, dice el presidente Petro, que fue un gobierno muy exitoso y da unas cifras económicas que no convencen al nuevo gobierno. Pero está también el supuesto logro en asuntos sociales, hallazgos sobre corrupción en el gobierno que está terminando. De eso se trata el empalme, de tener la radiografía de cuál es la verdadera situación de la economía, de las finanzas públicas, del aparato del Estado, lo que el gobierno de la Espriella bautizó empalme anticorrupción. Por eso responde el ministro Ávila, que es el coordinador del gobierno saliente, diciendo que será una reunión de buena fe, que el empalme debe ser así, sin apellidos, sin lo de anticorrupción. Y el vicepresidente Restrepo pide que el empalme no se limite a una transferencia de documentos, que va a ser un empalme apegado a la ley. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 6 minutos. Les contaré de empalme, de cómo se ha convertido a propósito Barranquilla en la sede alterna del gobierno, que también hay allí una señal. Vino el presidente de la Espriella unas horas a Bogotá, se devolvió a Barranquilla, en donde va a estar recibiendo a partir de ayer y hasta la semana entrante a gente, candidatos a entrar a su equipo de gobierno, a los alcaldes, ayer estuvo Fico Gutiérrez de Medellín, a gobernadores que están haciendo romería, intentando tener una relación cercana con el gobierno entrante. Con el presidente de la Espriella trabajando desde Barranquilla, con el vicepresidente Restrepo trabajando en el empalme, serán las próximas horas en asuntos políticos. El candidato derrotado, efectivamente, Iván Cepeda, sigue en la teoría de la conspiración, de que de la Espriella es agente de la DEA y que no puede permitirse que todo pase por Estados Unidos. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Les hablaré en segundos del Mundial, de los partidazos, Juan Camilo, de ayer en el Mundial, de que cómo se salvaron Inglaterra y Bélgica y Estados Unidos. Sí, señor Néstor, ¿qué tal? Feliz mañana para usted y para todos. Y se salvaron frente a rivales africanos. Los saludo desde Los Ángeles. Aquí son las 4 de la mañana, 7 minutos. Hoy se juega aquí el partido entre España y la selección de Austria en el estadio SoFi a las 2 de la tarde, hora colombiana. Entonces hablábamos de Inglaterra, que se le complicó frente a un rival africano, y lo mismo frente a la selección de Bélgica, que se le complicó frente a Senegal. De hecho, Bélgica estuvo afuera del Mundial bastante tiempo, hasta el minuto 86 del partido, incluso hasta el minuto 89, que empató con gol de Yuri Tillemans, y al final en un penal polémico terminó ganando al 120, terminando ya la prórroga. Eso es un aviso para Colombia, que enfrenta a un rival africano y que ha visto como rivales de talla grande como Bélgica, como Inglaterra, la han tenido bastante difícil enfrentando a estos seleccionados que son muy organizados, que se defienden muy bien y que tienen cómo hacer daño al frente. En esta viajadera suya, Juan Camilo, usted esta mañana desde California. Sí, señor, estamos en Los Ángeles, aquí hace frío a esta hora. Viaja más que Infantino. Casi lo mismo. 4 de la mañana, 8 minutos en este momento. Sí, señor, 4 de la mañana, 8 minutos, 2 horas menos que en Colombia. Lamento hacerlo No. madrugar, Juan Camilo. A propósito de Millonarios, atención, hay una fuerte versión de que fue vendido Millonarios, Jota. Bueno, hay una versión, Néstor, buenos días, que hay un fondo de inversión con sede en la Florida, del que no se conoce el nombre, que tiene capital catarí, que ese fondo de inversión impulsado por un empresario colombiano que vivió mucho tiempo en Medio Oriente, ahora está radicado en la Florida, y que es el que al parecer ha traído la inversión catarí, le ha hecho la oferta a Amber Capital, que es el dueño del 86% de las acciones de Millonarios, y que esa oferta estaría entre 70 y 80 millones de dólares. Dicen las versiones... Todo eso es cierto. Para sí. quienes están dando como un hecho, que Millonarios fue vendido, le cuento lo que me está informando Gustavo Serpa, que es el presidente. De Millonarios y el representante del fondo Amber. Le pregunto a Gustavo si es cierto que vendió Millonarios. Me dice, no es cierto. Hay una oferta, efectivamente, pero las ha habido en el pasado. Es diferente tener una oferta, y efectivamente la plata puede estar alrededor de eso, de 70, 80 millones de dólares, a que haya un negocio cerrado. No se ha cerrado el negocio. Millonarios en este momento no ha sido vendido. Esta misma noticia ha circulado antes, que Millonarios fue vendido,
pero se ha dañado por diferentes razones. Así que de momento hay una oferta para comprar Millonarios, no ha sido vendido Millonarios. Ahora, la versión dice que es un fondo de inversión que tiene inversiones en varios equipos de fútbol. Es cierto, todo eso es cierto, pero es una oferta. No se ha cerrado el negocio. Falta una cosa que es clave para cerrar un negocio de 70, 80 millones de dólares, que es el due diligence, que es la verificación de los datos, la verificación de cómo están las finanzas de Millonarios. Y hasta que no se haga el due diligence, por supuesto, no hay negocio. Ya vamos a hablar de Millonarios. A propósito, Millonarios necesita aire nuevo, ¿no? Necesita plata fresca. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hoy, hace 18 años, fue la Operación Jaque. Recuerden ustedes, este fue el helicóptero con el que las fuerzas militares presentaron un operativo militar. Era un helicóptero, recuerdo, supuestamente de la Cruz Roja. Sí, señor. En el que rescataron a Ingrid Betancourt y a un grupo de secuestrados de las FARC, una operación de película que efectivamente se convirtió en un símbolo, tal vez, el mayor éxito militar del ejército de Colombia. Fue uno de los golpes más duros de las fuerzas militares colombianas en contra de las FARC, sin disparar un solo tiro, Néstor. Solamente con tareas de inteligencia, un grupo de integrantes de las fuerzas especiales prepararon esta operación, que fue liderada en su momento por el general Mario Montoya, siendo ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Fueron liberados Ingrid Betancourt, 15 en total. Los 3 ciudadanos estadounidenses y otro número importante de civiles y militares que recuperaron la libertad de manera muy, muy destacada en esa operación Jaque hace ya 15 años. 18 años se están cumpliendo hoy. Bienvenidos, un gusto saludarlos. De fútbol se están cumpliendo hoy 32 años de la muerte de Andrés Escobar. Después de que eliminaron a Colombia en el Mundial de Estados Unidos, vino a Medellín y allí lo mataron saliendo de un bar. De fútbol, del Mundial, de los resultados, de la preparación de Colombia, estoy comprando ya tiquete a Vancouver para el partido del martes de la semana entrante. Bienvenidos, aquí está el resumen, lo más importante en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El Papa León XIV ha recibido esta mañana en la Ciudad del Vaticano al presidente de Colombia, Gustavo Petro. El encuentro se ha prolongado durante unos 20 minutos y posteriormente ha sido el cardenal Parolín quien se ha reunido con el presidente de Colombia. La situación sociopolítica colombiana y de la región han sido el eje de la conversación que han mantenido ambos mandatarios. Gustavo Petro estaba acompañado en la Santa Sede por los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores Jorge Iván Cuervo y Yolanda Villavicencio respectivamente, así como por su hija Andrea y sus nietas Victoria y Luna. El pasado 29 de abril, desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa León XIV se pronunció sobre la situación de orden público en el Cauca y el Valle del Cauca y compartió un mensaje sobre los recientes hechos de violencia registrados en esa región del país. Con dolor y preocupación he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas. El equipo de empalme del nuevo gobierno que lidera el también vicepresidente José Manuel Restrepo se reunirá hoy jueves con el responsable de la transición del gobierno saliente, Germán Ávila. Antes de ese encuentro, Restrepo envió una carta a Gustavo Petro para presentarle algunas exigencias, entre ellas que se especifiquen criterios adecuados para el manejo de información sensible, reservada o estratégica. El delegado del gobierno respondió que está dispuesto a una transición ordenada y respetuosa. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se refirió al proceso. Y este empalme se viene planeando hace 6-7 meses. Y ahí, en esa planeación, es donde está la visión que queremos implementar para hacer de este gobierno el mejor gobierno de la historia de Colombia. A propósito, en las últimas horas, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que dice que el país merece conocer cuál es la situación de las entidades y ministerios y por eso aseguró que el proceso de empalme debe empezar de manera ordenada sin ocultar información. Hemos venido encontrando preocupaciones que dan lugar a ese concepto de empalme anticorrupción, entendiendo que corrupción no solamente es un tema de robar o no robar, es un tema de esconder información, es un tema de maquillaje de cifras, es un tema de dejar proyectos sin terminar, es un tema de captura de instituciones, de improvisación. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, delegado del gobierno Petro para el empalme, afirmó que el proceso será sin etiquetas, como la denominación empalme anticorrupción. Que vamos a realizar un empalme sin apellidos. Es decir, un empalme donde vamos a representar a un gobierno que debemos tener como punto de partida que en este proceso electoral que se acaba de dar ha recibido
el respaldo, el cariño y el acompañamiento de 12.708.000 ciudadanos. El presidente electo Abelardo de la Espriella recibió en Barranquilla al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al que le reiteró su compromiso con la capital antioqueña. Durante esta reunión se abordaron temas importantes como seguridad, salud, infraestructura, como obras del metro de la 80 y el cable de San Antonio de Prado, clave para esta ciudad. De la Espriella afirmó que trabajará de la mano con Federico Gutiérrez en una agenda orientada a dar resultados. A pesar de que el senador Iván Cepeda había reconocido los resultados de la segunda vuelta de las elecciones, en las últimas horas abrió la puerta a la posibilidad de desconocer a Abelardo de la Espriella como presidente, insistiendo en su idea de la desobediencia civil. Esto dijo en diálogo con María Jimena Duzán en A Fondo. Si ustedes quieren y si el señor va y se posesiona sin haber cumplido condiciones mínimas de soberanía, pues lamentablemente yo personalmente, y creo que mucha de la gente que es parte de mi espectro político, diremos, ese señor no nos representa, no es nuestro presidente. Las cifras oficiales dadas por el gobierno de Delcy Rodríguez en cuanto a lo que es un balance a justamente una semana de este terremoto, cumplidos ya ayer a las 6 de la tarde. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento. Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas y desde el día de hace 48 horas la presidenta Delcy Eloína Rodríguez ordenó que se acelerara el proceso de llevar a las personas a campamentos transitorios. Hernán Alberto Gil, de 44 años, lleva más de una semana atrapado bajo los escombros de un centro comercial derrumbado en Playa Grande, La Guaira. Tras horas de sentimientos encontrados entre la esperanza y la angustia, se vivió un momento dramático cuando el equipo portugués desplegado en Venezuela logró establecer comunicación con él. Hernani, fala conmigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Los rescatistas de Portugal libran una carrera contra el reloj para salvarlo. Los hermanos Eduardo y Natalie, de 21 y 15 años respectivamente, hace unas semanas estaban en su vivienda en Playa Grande, La Guaira, cuando los terremotos los sorprendieron. El edificio comenzó a colapsar y como un último acto heroico, el jovencito logró cubrir a su hermana. Allí, varias vigas les cayeron encima. A mí me duele mucho, pues, pero yo, como decía mi hermano, con la frente en alto y de esta vamos a salir. Y Estados Unidos se quedará en Venezuela hasta que el trabajo termine. Y será un trabajo de largo plazo. Eso dijo tanto el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, como el encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, asegurando también que han desplegado a unos 2.000 efectivos, pero también allí hay incluidos equipos de rescate especializados en Venezuela, así como también los activos que ya se habían mencionado anteriormente, el USS Fort Lauderdale, que se encuentra en un puerto en La Guaira, múltiples aeronaves que han sido desplegadas para llevar asistencia humanitaria y el componente financiero con los 300 millones de dólares para ayuda humanitaria a Venezuela. Por feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas fue imputado el británico Foster Martinson, señalado de haber asesinado a la modelo Natalia Villalba y haber metido su cuerpo en una maleta que dejó en un apartamento del norte de Bogotá. Entre tanto, el director de Medicina Legal, Ariel Cortés, confirmó que la muerte de la mujer se dio por un golpe contundente en su cabeza. En ella, pues, sí, hubo un trauma contundente y ella, pues, después del trauma, pues, fallece y, pues, es incorporada en una maleta y pues, la manera y la causa de muerte se determinó en la necropsia. 65 niños o adolescentes murieron en bombardeos militares en medio del conflicto armado durante el gobierno saliente de Gustavo Petro, confirmó el director de Medicina Legal, Ariel Cortés. La mayoría de las víctimas tenían entre 14 y 17 años. Tenemos una estadística de aproximadamente unos 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del gobierno actual. Son al menos 1.028 las muertes atribuibles al calor solo aquí en España el pasado mes de junio, un mes que ha estado marcado por una ola de calor que afectó a buena parte de Europa. Los datos han sido publicados este miércoles por el Instituto de Salud Carlos III, que tiene sede aquí en Madrid, en la capital de España. Comparativamente hablando, es más del doble de la cifra del mismo mes de 2025,
donde murieron 407 personas como consecuencia del calor. Más de 15 muertos y 16 heridos por un ataque con misiles y drones lanzado por Rusia contra Kiev, la capital ucraniana, horas después de que el presidente Volodymyr Zelensky acortara su visita a Irlanda tras advertir la posibilidad de este bombardeo. Los socios mayoritarios de Millonarios aceptaron una oferta de compra por el equipo. Se estima que la transacción ronda entre los 70 y 80 millones de dólares. El comprador sería un grupo de inversionistas de Florida que ya controla otros equipos de fútbol. Ayer la República Democrática del Congo puso en serios aprietos a una de las selecciones favoritas, Inglaterra. Desde el minuto 7, Brian Sipenga puso arriba a los congoleños. Harry Kane pudo empatar el partido y luego ganarlo en el 86 con otro buen gol. En otros partidos, Bélgica en tiempo extra venció 3-2 a Senegal luego de ir perdiendo 2-0. Los belgas ahora enfrentarán a Estados Unidos en octavos de final. A propósito de Estados Unidos, venció 2-0 a Bosnia-Herzegovina. Estás escuchando Blue Radio.